El espíritu de la liturgia. El libro que sin lugar a dudas más réplicas ha suscitado en el tema que nos ocupa ha sido El espíritu de la liturgia, año 2000. Retomaba el título de la famosa obra de Romano Guardini para realizar después una revisión a fondo de la reforma litúrgica aviada tras el concilio. Mi postura no es de oposición, había escrito unos años antes. Por un lado, propongo la defensa de los rasgos esenciales de la reforma contra la radicalización destructora, y por otro, es una reflexión crítica sobre algunos aspectos. Siempre ha sido así. Una liturgia es un hecho vivo y debe responder a cada momento de la historia. Pero luego puede descubrirse que esa respuesta era superficial y que ha empeorado la liturgia. De hecho, se ha hablado de un nuevo inicio del movimiento litúrgico. No se trata de volver atrás, sino de retomar los verdaderos orígenes que Ratzinger considera posteriormente olvidados, o por lo menos dejados en un segundo plano. Al igual que Guardini, tampoco yo pretendo ofrecer investigaciones o discusiones científicas, sino una ayuda a la comprensión de la fe y a su adecuada celebración en la liturgia, que es su forma central de expresión. Si el libro pudiese impulsar algo así como un movimiento litúrgico, un movimiento hacia la liturgia que lleve a una celebración adecuada de esta, tanto interna como externamente, se colmaría con creces el deseo que me ha movido a realizar este trabajo. Una teología litúrgica. Al mismo tiempo ofrece una reflexión sobre la naturaleza y el fin de la liturgia. La primera parte del libro se titula La esencia de la liturgia y se ocupa de la dimensión cósmica e histórica de esta. Sería este el primer círculo en el que se mueve este libro. Para definir la esencia de la liturgia, Ratzinger utilizaba el lenguaje alegórico de los padres. Recordaba, por ejemplo, a San Agustín, quien afirmaba que, en contraposición a la vida presente, la liturgia no estaba entretejida de exigencia y necesidad, sino por la libertad del don y de la ofrenda. La liturgia sería, por tanto, el despertar dentro de nosotros de una verdadera existencia, la apertura a esa prometida grandeza que no termina de cumplirse del todo en la vida. De este modo, la liturgia imprimiría también a la vida cotidiana, aparentemente real, el signo de la libertad, rompería las ataduras y haría irrumpir el cielo en la tierra. El cielo en la tierra, la liturgia de todos los días, nos llevaría a participar ya en la tierra de la liturgia celestial. Los elementos cósmicos e históricos se fundirán con lo divino por medio de la liturgia. Así, se recordaba en estas páginas la dimensión a la vez cósmica, histórica y escatológica de la liturgia, que nos permitirá salir de este mundo para volver de nuevo a él, una vez que hayamos sido transformados por la misma gracia contenida en la acción litúrgica. Por eso, esta tiene siempre algo de éxodo y de regreso. La liturgia tendría que ver así con la misma teología de la creación. Esta dimensión cósmica de la celebración litúrgica tiene que ver con el concepto de culto. Esta no es propter deum, sino propter nos et nostram salutem. De aquí extrae Ratzinger sus propias consecuencias. La adoración y la forma correcta del culto, de relación con Dios, configura la existencia humana en este mundo. Y esto es así por el hecho de ir más allá de la vida cotidiana. Nos hace partícipes del mundo de Dios, de la forma de la existencia en el cielo, y hace irrumpir la luz del mundo divino en nuestro mundo. En este sentido, el culto tiene su carácter de anticipación, esto es, augura una vida más definitiva y precisamente por esto proporciona su medida a la vida presente. Como vemos, Ratzinger insiste no solo en la dimensión histórica centrada en el evento pascual y la historia de la salvación, sino también en esta dimensión cósmica de la liturgia eucarística. Tras establecer un paralelismo con el relato de la creación, Génesis 1, 1, 2, 4, concluía afirmando que la meta del culto y la meta de la creación es la misma, la divinización,
crear un mundo de libertad y de amor. Con esto aparece lo histórico dentro de lo cósmico. El cosmos no es una especie de edificio cerrado, no es un continente que gira sobre sí mismo y en el que, a lo sumo, se puede desarrollar la historia. El cosmos mismo es movimiento que parte de un principio y se dirige a una meta. En cierto modo, él mismo es historia. Dios, el mundo y la historia se entrelazan también en la liturgia, así como cielo y tierra, espacio, tiempo y eternidad confluyen en torno al misterio eucarístico. Cosmos e historia, soteriología y teología de la creación, han de estar ambas contenidas en la celebración litúrgica. Proponía allí semejanzas con el relato del alejamiento del ser humano de Dios y de su nuevo acercamiento de éste hacia el ser humano. Tras el exitus de Dios hacia los hombres, el mundo y la historia, viene el retorno de la divinidad hacia sí misma, el reditus. En esto consiste la celebración litúrgica, catábasis y anábasis, venir de y volver al Padre. Es lo que hace el Hijo al dirigirse a toda la humanidad. Los padres lo vieron expresado, recordaba ahí, en la parábola de la oveja perdida. Esta oveja, que está enredada en unas zarzas y no encuentra el camino de vuelta, es para ellos una imagen del hombre. El pastor, que va a buscarla y la lleva a hombros de vuelta a casa, es, para los padres, el logos mismo, la palabra eterna, el sentido eterno que reside en el Hijo de Dios. De este modo, se hace posible el reditus que lleva al retorno. Con esto el sacrificio adopta de modo natural la forma de la cruz de Cristo, del amor que se da en la muerte, que nada tiene que ver con la destrucción, sino que es un acto de la nueva creación, que devuelve la creación a sí misma. Todo el culto es ahora participación en esta Pascua de Cristo, en ese paso de lo divino a lo humano, de la muerte a la vida, hacia la unidad entre Dios y el hombre. El culto actualiza así la redención que ha detenido la caída del ser humano y le ha permitido dirigirse de nuevo hacia Dios, tal como estaba dispuesto en la creación, pero de un modo también más pleno. Creación y redención se contienen de igual manera en el momento litúrgico. Lo cósmico ocupa también un lugar importante en la liturgia, veíamos. Establece además un análisis comparativo con las religiones del mundo, en especial al judaísmo. Serían estos los creisen o núcleos segundo y tercero, respectivamente, del libro. Tras ver los elementos comunes entre lo cristiano y el culto en otras religiones, ilustra Ratzinger la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la historia de la salvación, entre el culto judío y el cristiano, entre los sacrificios antiguos y el ofrecimiento del Cordero Pascual, a la vez que destacaba la novedad de la liturgia cristiana, fundamentada en la muerte y resurrección de Cristo. En su memorial, el culto cristiano considera la destrucción del Templo de Jerusalén como definitiva y teológicamente necesaria. Su lugar lo ocupa el Templo universal del Cristo resucitado, cuyos brazos extendidos en la cruz se abren al mundo para acoger a todos en un abrazo eterno de amor. El nuevo templo existe y también el sacrificio nuevo y definitivo, la humanidad de Jesucristo, que se ha abierto en la cruz y en la resurrección, la oración del hombre Jesús, que se ha hecho una sola cosa con el diálogo intratrinitario del amor eterno. A través de la Eucaristía, seguía diciendo, Jesús introduce a los hombres en esta oración, que es la puerta siempre abierta de la adoración y del sacrificio verdadero, del sacrificio de la nueva alianza, del culto espiritual. Romanos 12:1. Por eso, las iglesias cristianas serán la plenitud del templo del sacrificio y de la sinagoga, donde se proclamaba la palabra. Para Ratzinger, resulta importante esta unión entre antigua y nueva alianza, entre palabra y sacrificio, a la vez que reconocer la fundamentación antropológica del culto cristiano, en paralelismo también con otras religiones. De igual manera, el culto cristiano implica universalidad. Es el culto del cielo abierto, dirá.
Jamás es tan solo el acontecimiento de una comunidad que se encuentra en un lugar determinado. Celebrar la Eucaristía significa más bien introducirse en la adoración a Dios que abarca cielo y tierra y que se ha abierto mediante la cruz y la resurrección. La liturgia cristiana nunca es la iniciativa de un grupo determinado, de un círculo concreto o incluso de una iglesia local. La humanidad que sale al encuentro de Cristo se encuentra con Cristo, que sale a su vez a su encuentro. Cristo se encuentra de este modo en el origen, el centro y la cumbre de la celebración. Las consecuencias de todo este desarrollo teórico resultaban así claras para el cardenal Ratzinger. De aquí habrá que considerar el concepto paulino de logique latreia, del culto espiritual, como la fórmula más adecuada para expresar la forma esencial de la liturgia cristiana. La liturgia será el culto conforme al logos, en el que se combinan no solo lo emocional, sino también lo racional, lo espiritual y sobre todo lo cristológico y logocéntrico. En este concepto confluyen el movimiento espiritual del Antiguo Testamento, así como los procesos de las purificaciones interiores de la historia de las religiones, la búsqueda humana y la respuesta divina. El logos de la creación, el logos en el hombre, se encuentran con el verdadero logos hecho hombre, el Hijo. Si la palabra Eucaristía hace referencia a la adoración, es decir, a la forma universal de la adoración que tiene lugar en la encarnación, la cruz y la resurrección de Cristo, sí puede servir como idea síntesis de la logique latreia, y por ello puede servir esta como una acertada definición de la liturgia cristiana. Creación, redención, adoración y celebración se encontrarían unidas por medio del logos y de la logique latreia. Romanos 12:1. Marta y María. En un encuentro que tuvo lugar en la abadía benedictina de Notre-Dame de Font-Combault, Bourges, Francia, el cardenal Ratzinger volvía a exponer sus ideas tras el intenso debate propiciado por su último libro sobre la liturgia. Hacía de nuevo referencia a la discusión en torno al aspecto sacrificial de la misa, en el que influían, además de las ideas de Lutero, las viejas posturas del siglo de las luces, su acusación de magia y paganismo, la oposición entre culto y ministerio de la palabra, rito y ethos, y la concepción del cristianismo como liberado del culto e integrado en el mundo profano. Rehuyendo toda fácil polémica y dialécticas empobrecedoras, el cardenal Ratzinger sentaba las bases al recordar la necesidad de acudir a los textos bíblicos dentro del marco interpretativo que ofrece la tradición y la misma Iglesia. Volvía a hacer mención de la dimensión sacrificial y expiatoria de la Pascua judía, expuesta en Éxodo 12 y 13. Volvía a hacer mención de la dimensión sacrificial y expiatoria de la Pascua judía, expuesta en el libro del Éxodo, capítulos 12 y 14. Ratzinger añadía de modo concluyente, con una imagen que nos resulta familiar: la teología de la Pascua es una teología de la redención, una liturgia del sacrificio expiatorio. El pastor se ha convertido en cordero. La visión del carnero, que se remite en la historia de Isaac, enredado en las zarzas y que redime al Hijo, se ha convertido en una gran verdad. El Señor se ha hecho víctima. Él se deja apresar y sacrificar para redimirnos a nosotros. La dimensión sacrificial ha de estar íntimamente unida a la concepción de la Eucaristía como cena, comida y fiesta de la resurrección. La conclusión se muestra, pues, clara en este sentido. La nueva Pascua cristiana resulta sin duda interpretada en los relatos de la cena como un acontecimiento sacrificial, y basándose en las palabras de la cena, la Iglesia naciente supo que la cruz era un sacrificio, pues la cena sería un gesto vacío sin la realidad de la cruz y la resurrección, que ha sido anticipado y ofrecido de un modo asequible en su contenido interior por todos los tiempos. Por otra parte, es necesario recordar que el amor está en el centro de este sacrificio, tal como recordó ya San Agustín.
Lo que une la cena con la cruz y la resurrección es precisamente ese acto infinito de entrega. El resultado de esa suprema donación es una transformación, una conformación del hombre a Dios por medio de la ceosis, como dirían los padres. Este consiste, por decirlo en términos modernos, en la abolición de la diferencia, en la unión entre Dios y el hombre, entre Dios y la creación. Dios todo en todos. 1 Corintios 15:28. Entonces se obra la santificación del cristiano. Pero esa unión no implica, sin embargo, una renuncia a lo finito y material, sino a su transformación y su santificación. Todo esto es el resultado de la grandeza de un Dios que se nos da en la Eucaristía. Más adelante se volvía a referir Ratzinger a la adoración y a la logique latreia como núcleos esenciales de nuestra actitud frente a la liturgia, lo cual, insistía, no supone reducir el cristianismo a moralismo, pues ambos, palabra y sacrificio, están íntimamente entrelazados, a la vez que nos llevan a la unión con Dios. Vida, culto y acción divina se presentan así íntimamente unidos en la celebración litúrgica. Hay verdadero sacrificio que nos transforma a todos en sacrificio, es decir, que nos une a Dios y hace de nosotros seres conformados con Dios, al estar fundamentado, sin duda alguna, en un evento histórico. Sin embargo, no se constituye como algo acontecido en el pasado. Por el contrario, Él se hace contemporáneo y cercano a nosotros por medio de la comunidad de la Iglesia creyente y orante, por medio del sacramento. He aquí lo que significa el sacrificio de la misa. Es el memorial de la Pascua del Señor. Sin embargo, el cardenal que 4 años después iba a ser elegido papa, quería acabar su intervención en esa abadía francesa de modo concreto, al centrarse en Cristo como sujeto de la liturgia. Volvía entonces a su teología del Logos. Teología de la liturgia no significa otra cosa que el Logos mismo nos habla. Pero no solamente nos habla, sino que Él viene con su cuerpo y su alma, su carne y su sangre, su divinidad y su humanidad, para unirnos a Él y hacernos un solo cuerpo. El Logos encarnado, Cristo mismo es el centro de la liturgia y de toda la vida de la Iglesia. La prioridad de la acción de Dios y de la adoración en la acción litúrgica constituyen unos puntos de partida irrenunciables de toda teología de la liturgia, según Ratzinger. En la homilía pronunciada en la celebración que daba inicio a esos encuentros en von Humboldt, al hilo del episodio evangélico de Marta y María, recordaba el entonces cardenal que a veces en la Iglesia nos ocupamos de modo prioritario de las cosas exteriores, reuniones, comisiones, discusiones, decisiones, papeles. El prefecto invitaba más bien a dirigirnos hacia lo esencial e interior. Es la actitud de María, la hermana de Lázaro, Lucas 10, 38, 42, Juan 11, 17, 35 y Juan 12, 1, 8. Si la liturgia no tiene la dimensión de María, la dimensión contemplativa, de estar sin más sentados a los pies del Señor, falta lo esencial. Por el contrario, si la liturgia es de verdad, en este sentido, marial, es decir, que sepa estar a los pies del Señor, entonces es cuando llega ese aire purificador que limpia este mundo. Marta ofrece lo bueno, los dones que tiene en casa, y María le ofrece su escucha, su disponibilidad profunda, y al final, el Señor no solo le da su palabra, sino que se da Él mismo. Esto es lo esencial de la liturgia. Nosotros ofrecemos nuestros pobres dones, y Él nos ofrece el don más necesario, su cuerpo y su sangre. Y con su cuerpo y su sangre, la vida eterna, el reino de Dios, la redención.